Necesitamos medios que no griten, medios que te escuchen sin prejuicios, medios que estén financiados solo por los oyentes. No esperes a otro momento. Hazte mecenas y únete ya a la Resistencia Cafetera. radiocable.com/mecenas. Hola, mi nombre es Ana y bueno, saludo a todo el equipo que hacéis posible el programa. Me he hecho mecenas porque me gusta la manera en la que exponéis las noticias y porque también mencionáis problemas de los que vivimos en el medio rural. Me hace mucha gracia tus experiencias cuando vas a tu refugio. Somos muchos los que os escuchamos mientras trabajamos en la huerta, plantando árboles o haciendo leña. Sois una gran compañía. Desde la tranquilidad de los que vivimos en un medio rural, os doy mucho ánimo para seguir. Gracias. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago. En Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. En el programa La Cafetera de Radio Cable la ha entrevistado Fernando Berlín en La Cafetera. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los... Dirige Fernando Berlín. Cuidado porque con las cosas que había dicho, que yo le oí la grabación del programa de Fernando Berlín, que lo... Mire, yo parafraseando a Radio Cable, no estás sola. Presidente Joe Biden, desde Caracas, Venezuela, Venezuela entera, por consenso, exige que se levanten de manera permanente y definitiva todas las sanciones contra su economía. Voy a ser muy claro. Nosotros somos amigos de Israel e Italia no está en favor del reconocimiento unilateral de Palestina sin un acuerdo con Israel. El objetivo es la paz. Hacer una acción unilateral es un daño en contra de la paz. Nosotros, de Italia, es en favor. Dos pueblos, dos estados. Pero si no se hablan, si Israel no reconoce a Palestina y Palestina no reconoce a Israel, es inútil hacer todo. Es propaganda. Jamás tiene que liberar a todos los rehenes que ahora mismo están en sus manos en Gaza sin ningún tipo de condiciones y de manera inmediata. Pero con la misma convicción tenemos también que decirle a Israel que tiene que sostener sus acciones en base al derecho internacional humanitario. Y con las imágenes que estamos viendo y el número creciente, sobre todo de niños y niñas que están muriendo, tengo francas dudas de que estén cumpliendo con ese derecho internacional humanitario. Porque les recuerdo que el próximo lunes hará 5 años que el Partido Popular bloquea la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Y esto es un comportamiento gravísimo del Partido Popular, inconstitucional absolutamente, y que la Comisión Europea conoce por completo quién es el responsable de que no seamos capaces de renovar el Consejo General del Poder Judicial. Sé lo que dicen y sé cómo quieren amedrentarnos y sé cómo quieren influirnos. El gobierno y todos sus altavoces, pero no lo conseguirán. Porque, ¿qué pretenden? ¿Pretenden que callemos cuando se ha comprado la presidencia del gobierno a cambio de la impunidad de personas concretas? O sea, Pedro Sánchez es un personaje fascinante, fascinante. No lo dudo, ¿eh? Para un novelista y para un observador que tiene mi edad, además, que ya puedes sentarte a mirar, es fascinante. O sea, lo he definido alguna vez, ¿no? Es un aventurero de la política, es un pistolero, es un asesino, es un tipo que no repara en nada. Es como, tiene como el jugador de ajedrez buenos, ese instinto asesino del jugador de ajedrez, ¿no? Y por último finalizo. Ante su destrucción masiva, sus venganzas y demás, yo les indico, be calm, me gusta la fruta. Muchas gracias. Gracias, señor Deodoro. Señor Trullol. Nuestras raíces católicas, universales, nos recuerdan que los hombres nacemos, ante todo, libres. Esa es la clave de la civilización cristiana. El hombre es libre
hasta para decirle a Dios que no, incluso para el mal más absoluto que supone el terrorismo. Muy buenos días, cafetera. Bienvenidos una mañana más a este lugar, a este espacio en el que nos juntamos la resistencia para tratar de digerir un poquito mejor la actualidad y hacerlo de forma colectiva. Bueno, un saludo a todos los que os incorporáis a esta hora. Ya sabéis que hoy, viernes, la cafetera tiene un formato un poco diferente al resto de la semana porque una parte de los contenidos queda grabado el día anterior, dado que yo a esta hora, cuando estés escuchando esto, estaré sentado en alguna mesa, en alguna tertulia, en alguna mesa camilla, tertulianeando. Pero os he dejado un café calentito, preparado de lo más agradable, con un montón de cosas cocinadas a fuego lento en este café de puchero en el que se convierten los viernes. Vamos a hablar, como siempre, intentando abordar el fin de semana. Hablaremos de alguna película o de alguna serie de televisión. Lo vamos a hacer en plata o plomo sobre Crowded Room. Tiene un puntito así angustiosilla, pero un thriller fabuloso en Apple TV, que está ahora protagonizando los estrenos en estos días. Os va a interesar mucho. También vamos a hablar sobre libros, en este espacio que hemos inaugurado los viernes, que nos permite sentarnos a conversar en la cabaña de piedra con un autor, una autora, sobre alguna novela y hacerlo de la manera más sosegada, más tranquila. Alguna recomendación para esta semana. Hablaremos con Esther López Barceló de su novela Cuando ya no quede nadie. Es una charla muy agradable, así que os invito a que la disfrutéis, a que la podáis paladear tranquilamente, agradablemente, porque ha sido una charla bastante agradable. Bueno, y luego repasaremos la prensa internacional, veremos también cómo han enfocado la actualidad en los medios internacionales y cómo han recogido la imagen sobre España, qué noticias han tenido repercusión en el exterior y de qué manera, por lo tanto, han proyectado la imagen de España fuera. Así que hablaremos con Pilar de la Peña enseguida también en la cafetera. Y como siempre los viernes hablamos de algún videojuego, pues hoy vamos a saltar un poquito más lejos, porque vamos a hablar con José Manuel Cuñat. Sabéis que José Manuel Cuñat, además de ser oyente de la cafetera, es profesor de programación, de videojuegos, tiene aulas precisamente para jóvenes. Y vamos a hablar con él sobre las herramientas que se utilizan, cómo, iniciarse en el mundo de la programación de videojuegos. Así que vamos a dar lugar un poco a conversar sobre el proceso y sobre todo cuáles son las ideas creativas también de los chavales jóvenes que de pronto se les ocurren unos proyectos alucinantes. Así que eso en lo que se refiere a la cafetera del viernes, pero primero, sabéis, vamos a hacer un pequeño repaso a la actualidad aquí en el programa. En una mañana en la que no hay muy buenas noticias, la CNN abre a esta hora su portada con la reanudación de los combates de Israel contra Hamás. Parece que Israel acusa a Hamás de haber violado el acuerdo de tregua al haber disparado contra ellos y eso, dicen, les da razones más que suficientes para retomar de nuevo la ofensiva. Es un asunto que, en efecto, esta mañana aborda tanto los medios internacionales, la CNN, la BBC. A esta hora ya dan cuenta de esa reanudación de la ofensiva israelí, que llevan ya los medios de comunicación españoles. También el ejército israelí anuncia que reanuda los combates en Gaza tras expirar la tregua con Hamás, dice el periódico El País. Israel afirma haber interceptado un cohete disparado desde la franja esta madrugada y eso les ha servido de justificación. Fijaos que tenemos lío ahora con Israel porque sabéis que ayer Pedro Sánchez participaba en una entrevista en Televisión Española y fue preguntado precisamente por Israel, por la polémica diplomática. Bueno, pues las palabras de Pedro Sánchez volvieron a abrir de nuevo una fisura con Israel, que convocó a la embajadora. Fijaos, todo nace de estas palabras. Relaciones diplomáticas de España con Israel. Correcta. Y mire, le diré, los países amigos
también tenemos que decirnos las cosas, de verdad. Nosotros hemos dicho desde el primer momento que lo que hizo Hamás en Israel es absolutamente deleznable, execrable. Yo les cuento una anécdota. En la reunión que tuve con el primer ministro Netanyahu en Israel, tuve que visionar durante 20 minutos atentados y crímenes de Hamás en Israel. Les puedo garantizar que fue absolutamente, en fin, muy triste, fue muy duro ver las imágenes que nos puso el gobierno israelí sobre esos atentados, y cuenta con nuestra condena y nuestra repulsa. También con nuestro compromiso, lo hemos hecho siempre público, de que Hamás tiene que liberar a todos los rehenes que ahora mismo están en sus manos en Gaza, sin ningún tipo de condiciones y de manera inmediata. Pero con la misma convicción tenemos también que decirle a Israel que tiene que sostener sus acciones en base al derecho internacional humanitario. Y con las imágenes que estamos viendo y el número creciente, sobre todo de niños y niñas que están muriendo, tengo francas dudas de que estén cumpliendo con ese derecho internacional humanitario. Después de expresar estas palabras, el presidente del gobierno, en esa entrevista en Radio Televisión Española, Israel llamó a consultas a su embajadora en Madrid, escalando esta crisis diplomática. De nuevo, otra vez se abría la tensión para con Israel. Les contábamos hace solo unos minutos que Israel había convocado a la embajadora española en Tel Aviv después de las palabras de Sánchez aquí en Radio Televisión Española. Bueno, pues acabamos de saber que el gobierno de Netanyahu da un paso más en esa escalada diplomática y acaba de llamar a consultas también a su embajadora en España. Así que, ya veis, reabierta esa crisis diplomática, mientras también eso nos ha provocado algunos enfrentamientos con otros países. Esa misma entrevista, cuando Pedro Sánchez aludió a la ofensiva autoritaria que se está produciendo, a la corriente autoritaria que se está produciendo en el mundo y cómo en España se ha frenado el ascenso de la extrema derecha al gobierno, aludió también a Italia. Y allí Antonio Tajani, el ministro de Exteriores del gobierno de Meloni, lanzó un tuit cuestionando también el Estado de Derecho, el manejo del Estado de Derecho por parte del gobierno español. Antonio Tajani, que ya había tenido palabras para nuestro país precisamente 48 horas antes, criticando a España por su posición sobre Palestina. Decía Antonio Tajani que lo de reconocer un Estado palestino de forma unilateral, de eso nada. Voy a ser muy claro. Nosotros somos amigos de Israel. Italia no está en favor del reconocimiento unilateral de Palestina sin un acuerdo con Israel. El objetivo es la paz. Hacer una acción unilateral es un daño en contra de la paz. Nosotros, la Italia, es en favor. Dos pueblos, dos estados. Pero si no se hablan, si Israel no reconoce a Palestina y Palestina no reconoce a Israel, es inútil hacer todo. Es propaganda. La propaganda no me gusta. Hay que trabajar por la paz. Y nosotros trabajamos por la paz. Hamas es una organización terrorista. Como ETA, como las Brigadas Rojas. No se puede hablar con los terroristas. Hay que destruir la organización. Y nosotros compartimos la acción de Israel, pero en el mismo tiempo hay que respetar la población civil. Los palestinos no son los terroristas de Hamas. Así que Antonio Tajani, en esos equilibrios en los que se maneja el discurso para tratar de justificar los bombardeos sin inflamar excesivamente al resto del mundo árabe. Bueno, en Público.es esta mañana Israel arremete de nuevo contra Sánchez por defender el derecho internacional y llama otra vez a la embajadora española, dice Público.es esta mañana en su portada. Así que ya veis cómo está el panorama. Bueno, mientras Israel llama a consultas a su embajadora, dice el ABC, después de las insistentes críticas de Sánchez, la decisión de Netanyahu sigue a las reiteradas declaraciones del presidente español, poniendo en duda que el ejército hebreo actúe conforme al derecho internacional en Gaza. Solamente expresarlo de esa manera ya es una vergüenza. No es que diga Pedro Sánchez, no es que insinúe, no es que ponga
en duda que el ejército hebreo actúe conforme al derecho internacional en Gaza. Es que numerosas organizaciones internacionales lo están acreditando. La utilización de fósforo blanco, recordáis aquí la conversación con el director de Amnistía Internacional España, que daba cuenta de las veces en las que esa organización ha acreditado la utilización de fósforo blanco en zonas de población con alta densidad de población, y eso en sí mismo supone un crimen de guerra, pero no hay más que ver las imágenes, los bombardeos a hospitales, los bombardeos a colegios, a mezquitas. Bueno, mientras tanto, Israel agrava la crisis diplomática, dice esta mañana el periódico El País, todos en su primera edición, igual que El Correo. Israel retira a su embajadora por las indignantes, dicen, palabras de Sánchez, y también un titular que lleva a La Vanguardia a su portada: Israel escala el choque diplomático con España llamando a su embajadora. Netanyahu califica de vergonzosas las declaraciones de Sánchez en las que dudaba del cumplimiento del derecho humanitario internacional. Pero más allá de la polémica que suscite en términos diplomáticos, lo que sabemos a esta hora no está recogido en las portadas de los periódicos, dado que se ha producido esta noche. Los medios de comunicación internacionales hablan de la ruptura ya del alto el fuego y de la reanudación de la ofensiva israelí en Gaza. Bueno, hay algunas otras cuestiones que mientras tanto van sucediéndose también en la página internacional en esta mañana, que pasan más inadvertidas. Hemos visto a Nicolás Maduro pidiendo a Biden levantar las sanciones a Venezuela. Presidente Joe Biden, desde Caracas, Venezuela. Hoy, 28 de noviembre del año 2023, Venezuela entera, por consenso, exige que se levanten de manera permanente y definitiva todas las sanciones contra su economía. Eso decía Nicolás Maduro, pidiendo que se levanten esas sanciones, dado que la relación entre Estados Unidos y Venezuela también había mejorado en los últimos tiempos. Bueno, pues esta es la fotografía que nos encontramos en la página internacional, mientras hay algunas noticias que destacan. Veíamos, sabéis que el Tribunal Supremo de Rusia ha prohibido el movimiento LGTBI. Lo declara como una organización extremista. Oficialmente no existe como entidad jurídica ni como organización decretada como tal, pero sí el movimiento público internacional LGTB parece que para el Tribunal Supremo de Rusia es un enemigo. Se prohíbe cualquiera de sus actividades en todo el país a raíz de un proceso impulsado por una moción del Ministerio de Justicia y una audiencia que se cerró a puertas cerradas sin la presencia de la parte demandada, aunque sí se permitió la entrada de periodistas para escuchar la decisión del tribunal. Ahora hay mucha preocupación entre las organizaciones de derechos civiles sobre las consecuencias que pueda tener una decisión, un recorte, un paso atrás en las libertades de este tamaño. La comunidad LGTB de Rusia siempre se ha visto sometida a una presión muy importante por parte de las autoridades. Ya se aprobó en el año 2013 una ley que prohibía la propaganda de relaciones sexuales no tradicionales, y ahora el Tribunal Supremo prohíbe el movimiento LGTB, lo declara como organización extremista. Bueno, mientras tanto, en la prensa española siguen muy atentos a la reunión que se va a producir este fin de semana entre el Partido Socialista y el Junts per Cat, que representa Puigdemont. Henry Dunant, dice el Español.com, será mediador en el desarme de ETA, es el verificador secreto de los acuerdos del PSOE y Junts. Puigdemont tomó hace un año la iniciativa de contactar con esta organización. Sánchez ha aceptado a la Fundación por su estrecha relación con Solana y con Zapatero. Sabéis que es la organización que participó en la mediación del final de ETA. Bueno, pues según el Español, Henry Dunant será el mediador del desarme de ETA y es el verificador secreto de los acuerdos del Partido Socialista. Habrá reunión este fin de semana y mientras tanto el Partido Popular trata de que esta ofensiva tenga repercusión en Europa. Ayer Félix Bolaños compareció públicamente, dice que lo que se ha encontrado en Europa es cero preocupación por la ley de amnistía. Hemos hablado de la proposición de ley de amnistía que se está tramitando en el Congreso de los Diputados en este momento y que presentó el Grupo Socialista. Y al respecto, sobre esta ley de amnistía, les tengo que decir que hay cero preocupación de la Comisión Europea sobre la salud y la fortaleza del Estado de Derecho y la separación de poderes en España. Cero preocupación. Cero. Ninguna. Conocen perfectamente la proposición de ley que se presentó, saben que es una proposición de ley que es absolutamente conforme
con la Constitución, con el sistema legal español, también con el derecho de la Unión Europea, y no solo con el derecho de la Unión Europea, sino también con los valores de Europa, con ese valor del diálogo, de entenderse entre diferentes y de construir desde un conflicto, construir convivencia. Por tanto, les repito, cero preocupación de la Comisión Europea sobre la salud y la fortaleza del Estado de Derecho y de la separación de poderes en España. Bueno, ayer precisamente Félix Bolaños se entrevistaba con la vicepresidenta responsable de Valores de la Unión Europea en Bruselas, con Vera Jourova, con el comisario de Justicia, con Reynders, unos encuentros que calificó como muy cordiales, muy constructivos, y donde, dice, se habló, sí, de la propuesta de amnistía. Según Félix Bolaños, observó cero preocupación. Pero sobre lo que sí parecían preocupados, dice Bolaños, es sobre el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial, el pulso que libra la justicia contra el Gobierno de España. Porque les recuerdo que el próximo lunes hará 5 años que el Partido Popular bloquea la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Y esto es un comportamiento gravísimo del Partido Popular, inconstitucional absolutamente, y que la Comisión Europea conoce por completo quién es el responsable de que no seamos capaces de renovar el Consejo General del Poder Judicial. Mientras tanto, no se dan por aludidos en el Partido Popular, a pesar de que su maniobra para internacionalizar la tensión frente a la ley de amnistía no ha prosperado. Tampoco se dan por aludidos sobre las dudas, las críticas que hay al bloqueo en el que mantiene la justicia. Ayer, en todo caso, decía Núñez Feijóo, lo que pretenden el gobierno y sus altavoces es que nosotros callemos, mientras justificaba las movilizaciones en la calle que convoca el PP. Sé lo que dicen y sé cómo quieren amedrentarnos y sé cómo quieren influirnos. El gobierno y todos sus altavoces, pero no lo conseguirán. Porque, ¿qué pretenden? ¿Pretenden que callemos cuando se ha comprado la presidencia del gobierno a cambio de la impunidad de personas concretas, condenadas o encausadas por la justicia? ¿Pretenden que aplaudamos la derogación del principio de igualdad de todos los españoles? ¿Pretenden que seamos cómplices de los ataques a la justicia y de la despenalización de la corrupción y de la malversación en nuestro país? Pues no nos van a callar y ni vamos a hacernos perdonar por aquellos que quieren erosionar día a día, mes a mes, las instituciones y la convivencia de las últimas 4 décadas. Hasta aquí, insisto, podíamos llegar. Sánchez quiere de mí lo que el PSOE es para sus socios, una marioneta, y os aseguro que ni lo soy ni lo somos. La única mansedumbre que la España de hoy tiene es la del gobierno con el independentismo. Mientras tanto, ayer a Pedro Sánchez precisamente le preguntaron en Radio Televisión Española durante la entrevista sobre la ley de amnistía. Pedro Sánchez dice que no era el siguiente paso que quería dar, que es consecuente con la política que está siguiendo el gobierno en Cataluña, pero en todo caso con ese no es el siguiente paso. Parecía insinuar que se habría abierto el debate, la discusión en torno a la amnistía en algún momento. Lo que ha pasado es el 23 de julio. Un partido político se presenta a las elecciones, obtiene un resultado electoral. Afortunadamente nosotros frenamos este avance reaccionario del Partido Popular y de Vox en las urnas, gracias al apoyo de los españoles, y a partir de ahí nos pusimos a negociar con distintas fuerzas políticas. Fíjese que en un Parlamento de 350 diputados y diputadas, más de 50 diputados y diputadas estaban pidiendo la amnistía para superar definitivamente un conflicto, el de 2017, y para que la sociedad catalana se reencontrara totalmente. Bueno, yo he defendido que efectivamente era necesario el normalizar y estabilizar la situación política en Cataluña. Probablemente este no era el paso siguiente que quería dar, pero es un paso coherente y consecuente con la política de normalización y de estabilización en Cataluña que hemos afrontado durante estos últimos 4 años desde el gobierno de coalición progresista. Fíjese, yo le voy a hacer un vaticinio. Estoy convencido de que, al igual que ha sucedido con la ley del divorcio y la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo, aquellos que se están hoy manifestando en las calles, las organizaciones políticas, y que se manifestaron, por ejemplo, con la ley de matrimonio igualitario, y que hoy, bueno, pues hacen de padrinos o celebran bodas de matrimonio entre personas del mismo sexo, acabarán
actuando, recordando estos días con ese viejo dicho de si te he visto no me acuerdo. Bueno, no me cabe absolutamente ninguna duda, porque en el propio Partido Popular reconocen que de la ley de amnistía se beneficiarán también ellos cuando se acerque la convocatoria de unas nuevas elecciones. Al final, lo he repetido muchas veces aquí en el programa, lo sabéis, para ganar unas elecciones en España se necesita también el concierto de Cataluña, de País Vasco, y no son pocas las ocasiones en las que se necesita también el acuerdo con partidos soberanistas. Le ha ocurrido al Partido Popular de José María Aznar con Pujol, le ha ocurrido en otras ocasiones a la derecha con el PNV, ha ocurrido en este país. Para ganar unas elecciones necesitas a Cataluña y País Vasco. No puedes afrontar un proceso electoral presentándote en Cataluña como el que quiere seguir insistiendo en el proceso judicial contra quienes participaron el 1 de octubre. Y la prueba de que lo que dice Sánchez es verdad es que el Partido Popular no ha anunciado en ningún momento que de gobernar tumbaría la ley de amnistía y volvería a meter en procedimientos judiciales a aquellas personas que hubieran participado el 1 de octubre, como se hicieron, por ejemplo, con la ley del solo sí es sí, que estuvieron anunciando que si gobernaban modificarían todo, aunque sabíamos que la modificación ya no tenía ningún sentido práctico técnico, porque nadie que haya sido exculpado puede volver a ser enjuiciado de nuevo por la misma causa. De manera que es igual, al Partido Popular le interesa este asunto solamente como elemento, como herramienta de colisión contra el gobierno. Pero allí tenemos el lío montado y mientras tanto, ¿sabéis quién se ha incorporado a la bronca? El Poder Judicial. Ahora lo hacen a través de la Fiscal General del Estado. El Poder Judicial ha declarado no idóneo su perfil. El gobierno le ha renovado en el cargo pese a que el Supremo le acusa de desviación del poder. Es un asunto que acapara las portadas esta mañana. En el ABC, el Poder Judicial reprueba al Fiscal General por falta de imparcialidad. Varapalo del Consejo General del Poder Judicial se une a la decisión del Supremo de tumbar el nombramiento de la socialista Madalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado y hoy ocupa las portadas de la prensa esta mañana de los periódicos. El Poder Judicial se cruza en la bronca contra el gobierno, dice esta mañana el periódico El País. El Consejo General del Poder Judicial, caducado, que cumple 5 años, considera no idóneo a Ortiz como fiscal general. El Supremo anula el nombramiento de Valerio en el Consejo de Estado y la Fiscalía cuestiona al juez García Castellón por su causa contra Puigdemont, dice esta mañana la portada del periódico El País. Pero os imagináis, ya esto es motivo más que suficiente para enredar en la tensión que se vive con este varapalo de los jueces a nombramientos jurídicos del gobierno, como señala esta mañana el periódico La Vanguardia en su portada, y como llevan también a sus páginas medios como el diario La Razón. Bueno, la agenda en todo caso continúa y ayer vimos a Margarita Robles. La Armada ha recibido el nuevo submarino Isaac Peral S-81. Ayer en un acto muy solemne el Ejército de España presumía de esta adquisición. Hoy es un día muy importante para la Armada, porque damos un paso que yo diría de gigante en este programa, que es el programa del submarino S-80. Nosotros nos sentimos particularmente orgullosos de nuestra Armada, esta Armada española heredera de los grandes marinos de la historia que transformaran el mundo. Y otras cuestiones relacionadas con la agenda legislativa y del gobierno, movimientos del gobierno. Mónica García ayer presentaba en la Unión Europea el plan contra la obesidad infantil. Estamos especialmente orgullosos de que en la sesión de hoy, a propuesta de la presidencia española, se hayan aprobado unas conclusiones sobre salud mental después de muchos meses de trabajo conjunto con la Comisión y con las delegaciones. En ellas nos urgimos a abordar uno de los desafíos y de los retos más importantes en estos tiempos de policrisis, que es la prevención de los problemas de salud mental, no solo la salud, sino también el trabajo, la educación y la digitalización como los determinantes sociales de la salud que tanto impactan. También nos sentimos especialmente orgullosos de haber tratado como una prioridad la lucha contra la obesidad infantil en el seno de la Unión Europea. Así que la agenda del gobierno continúa, lo que hace que algunas personas, pues todavía expresando la frustración por no haber conseguido ganar en las urnas, a la crispación que estaban consiguiendo en la calle, no haber conseguido verla reflejada en las urnas. Ayer cobraba una especial intensidad en las redes sociales una entrevista que concedió al programa de Pablo Motos Arturo Pérez Reverte, el famoso escritor español. Arturo Pérez Reverte
lanzó una sucesión de críticas formidables contra el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Yo estoy contra la amnistía, para que no haya ningún tipo de... Estoy contra la amnistía, me parece mal. Dicho lo cual, ya está. Recibió el aplauso de los presentes, del público presente, pero Arturo Pérez Reverte fue más allá. Lo que pasa es que entiendo a Pedro Sánchez. O sea, Pedro Sánchez es un personaje fascinante, fascinante. No lo dudo, ¿eh? Para un novelista y para un observador que tiene mi edad, además, que ya puedes sentarte a mirar, es fascinante. O sea, lo he definido alguna vez, ¿no? Es un aventurero de la política, es un pistolero, es un asesino, es un tipo que no repara en nada. Tiene como el jugador de ajedrez buenos, es instinto asesino del jugador de ajedrez. Instinto asesino, pistolero... Bueno, el caso es que aunque Pérez Reverte se estaba expresando en términos metafóricos y estaba haciendo una lectura más relacionada con el mundo de los personajes que pueblan sus novelas, pero lo cierto es que ha sido muy criticado en las redes sociales. Como un escritor de esta dimensión puede expresarse así sobre un presidente de gobierno. Tiene a Maquiavelo, tiene a Baudin, tiene a Althusser, tiene los teóricos de la política del Renacimiento, los tiene todos. Tiene un instinto político extraordinario. O sea, es el político más además es valiente, es tenaz, es atrevido, no tiene escrúpulos ningunos. O sea, sin duda es el político más interesante de España y posiblemente de Europa. Otra cosa es dónde te lleve, ahí ya no entro en eso, ¿no? Pero claro, jugaba entre los elogios y las críticas, es inteligente, pero no tiene escrúpulos, es decidido siempre en dirección hacia el mal. El gran villano lo dibujaba como Pérez Reverte. Bueno, el caso es que esto en las últimas horas ha sido objeto de comentario en las redes sociales, donde quien está triunfando extraordinariamente es la nueva protagonista de La Mesías, la serie de los Javis. ¿Sabéis quién es? Isabel Díaz Ayuso, que presentó el nacimiento navideño del Belén de la Puerta del Sol, lo hizo con un vídeo, enfundada en un jersey con un reno de Navidad. Jesús trae un mensaje de esperanza y de confianza. Incluso en medio de los actos más atroces, su mensaje fue revolucionario. Un antes y un después en la historia de la humanidad. Amaos los unos a los otros. Nuestras raíces católicas, universales, nos recuerdan que los hombres nacemos, ante todo, libres. Esa es la clave de la civilización cristiana. El hombre es libre hasta para decirle a Dios que no, incluso para el mal más absoluto que supone el terrorismo. Así que ayer, no dejaron de surgir los memes en Twitter, en la red social. Mientras tanto, pues, ¿a qué contribuye todo este clima? A la crispación en la política. Pero bueno, vamos a sosegar un poquito el ambiente, vamos a ver cuál es la imagen que han trasladado a los medios de comunicación internacionales, la imagen que ha trasladado en el exterior la prensa extranjera sobre nuestro país. Vamos a hacerlo con Pilar de la Peña. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, eres la resistencia y no estás sola. Recuerda que necesitamos tu ayuda para que este proyecto sea viable. La Cafetera no es solamente un programa de radio. La Cafetera es tu compañía. Si valoras el rato que pasamos juntos, apóyala. radiocable.com/mecenas. Programas de radio, de televisión en España. La prensa burlándose de nuestra propuesta. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Que a democracia va a ganar. En España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation. Dejaré lo mejor de mí, para poder estar a la altura de la confianza que ustedes me han entregado. No olvidamos justicia, verdad, respeto. Seguimos. Bueno, ya sabéis que los viernes en La Cafetera también hacemos un viaje por la prensa internacional que nos ayuda a ver qué imagen proyecta España en el exterior, qué imagen se ha proyectado de nuestro país a través de los artículos que publican los corresponsales internacionales que residen en España sobre este país. Y lo hacemos con Pilar de la Peña. Pilar de la Peña, buenos días. Hola, buenos días. Oye, en una semana en la que las palabras de Sánchez en Israel, la reacción del gobierno de Netanyahu ha tenido repercusión en la prensa internacional.
mucha repercusión en la prensa internacional. La verdad es que ya casi prácticamente, incluso desde antes del viaje de Pedro Sánchez a Jerusalén y a Palestina, a Cisjordania, han estado bastante pendientes los medios internacionales y han puesto mucho de relieve sus palabras, ¿no? Pero antes, para que te hagas idea, antes de que se conociera el contenido del viaje y sobre todo se conocieran las palabras, medios como la RTBF o Euronews ponían de relieve que España ya se había colocado como una de las voces dentro de la Unión Europea, una de las pocas voces dentro de la Unión Europea, digamos, más favorable a las aspiraciones palestinas. Y luego, una vez que se conocieron las palabras, sobre todo las referencias de Pedro Sánchez al número insoportables de muertes de ciudadanos palestinos y las críticas a la estrategia militar, pues fueron noticia en medios como The Guardian, que destacaba precisamente estas palabras, el Frankfurter Allgemeine, que decía que Sánchez había usado palabras inusualmente claras en referencia a la muerte de miles de niños en Israel, en Gaza, perdón, y bueno, pues otros muchos medios que lo resaltaban. Y Al Jazeera también hablaba de cómo proponía las negociaciones para el establecimiento de un Estado palestino, que es el otro asunto que destacaban bastantes medios de todo el planeta. Y después la reacción de Israel, la irritación, el enfado que produjeron estas palabras, aunque todos los grandes medios también destacan que las palabras de Sánchez y en este viaje iba acompañado con el primer ministro belga, Alexander De Croo, que se manifestó en términos similares, ¿no? Con lo cual la respuesta israelí, en concreto la crisis o mini crisis diplomática abierta desde el gobierno de Benjamín Netanyahu, pues ha afectado a los dos países. Y por ejemplo el hecho de que Israel convocara a los embajadores y abriera una disputa diplomática con España y Bélgica, pues lo destacaba, por ejemplo, el Financial Times, Reuters, que destacaba el enfado y la irritación de Israel, el Le Parisien, que hablaba de severa reprimenda por parte de los embajadores, aunque había también bastantes medios que destacaban que España había pues respondido a esta reacción o a esta decisión de la diplomacia israelí, y primero se había reafirmado Pedro Sánchez en sus palabras y en sus comentarios, incluso señalando que se trataba de una cuestión de humanidad, el denunciar tanto las atrocidades de Hamas como las muertes indiscriminadas de civiles en Gaza. Y bueno, pues también ha sido llamativo también cómo lo han recogido medios, digamos, de influencia árabe. Por ejemplo, el Tehran Times, que es una publicación iraní, que lógicamente, bueno, pues Irán es uno de los apoyos de los principales apoyos de Hamas en la escena internacional, pues lo ha recogido con bastante eco, y hablaba incluso del enfoque decidido de España contra lo que llamaban la agresión sionista. Y algunos otros medios, por ejemplo, The Hindustan Times, que es un medio, un rotativo, un medio indio, pues también ponía de relieve que en esta disputa diplomática España había también respondido y se había reafirmado en estas declaraciones bastante críticas con la estrategia militar de Israel, ¿no? Ya te digo que ha sido noticia en otros muchísimos medios. Y luego uno de los que ha ido un poquitín más allá y que es interesante su visión es Le Monde, que es el diario francés, el principal diario francés, que lo que señala es que España se ha posicionado como una voz más crítica contra Israel dentro de una Unión Europea que en grandes líneas se está manteniendo bastante prudente. Explicaba el artículo del diario francés que en este momento hay posiciones divergentes que complican la posibilidad de que la Unión Europea hable con una voz de consenso y clara, pero que en este sentido, pues Pedro Sánchez y en concreto el gobierno español, también mencionaba el gobierno belga y hasta cierto punto incluso Irlanda, que son un poco los tres países que se han salido un poquito de este relato de máxima prudencia, pero ponía especialmente de relieve pues tanto las palabras de Pedro Sánchez como el hecho de que pues reivindicara o denunciara las muertes de civiles palestinos delante de Benjamín Netanyahu, en lo que decía de una reunión particularmente tensa, pues son puestas de relieve, y se destaca eso, ¿no? Que España se ha convertido en la voz probablemente, digamos, más crítica hacia la política de Israel, y que, digamos, con mayor amplitud está defendiendo la causa palestina, o incluso se hablaba y se destacaba especialmente pues que Pedro Sánchez había incluso asegurado que iba a impulsar
el reconocimiento del Estado palestino. Además, nos hemos encontrado en Euronews con la figura de Irene Montero y su salida del gobierno, y decía Euronews, de referente feminista a persona non grata. ¿Qué ha pasado?, se preguntaba el canal. Sí, este era el titular de un reportaje en la televisión europea. Tenía que ver con que la salida de Irene Montero además prácticamente ha coincidido con el 25 de noviembre, ¿no? Con las celebraciones en todo el mundo de este día de lucha contra la violencia de género, y por eso pues ponían particularmente el foco en la ya ex ministra de Igualdad española, que es que recordaba Euronews, es que este mismo año apareció en la portada de Times como salvadora del feminismo en España, ¿no? Y que había sido un gran referente, y sin embargo ahora salía casi por la puerta de atrás y se enfrentaba a un futuro bastante incierto a nivel político, y bueno, pues trataba de explicar a sus lectores y a sus seguidores qué es lo que había pasado, cuáles habían sido un poquito los motivos de esta situación, ¿no? Explicaba un poquito, repasaba la trayectoria de Irene Montero desde el 15M y la creación de Podemos, y bueno, pues señalaba que realmente llegó a ser ministra de Igualdad en 2020 y que había sido su gestión había sido realmente muy turbulenta. Ya destacaba, ¿no?, este reportaje que generalmente los ministerios de igualdad siempre son ministerios controvertidos, pero en el caso de la legislatura que había estado Irene Montero, pues había sido muy turbulenta, y entre otras cosas señalaba que esto se debía a que ella había decidido impulsar de forma bastante fuerte y bastante contundente una agenda que ella misma sabía que iba a afectar que iba a generar bastante oposición y que iba a afectar a algunos elementos bastante entroncadas en la cultura política y social española, ¿no? Que no le dio miedo a avanzar en este camino para intentar lograr cambios, ¿no? Y que en este sentido había logrado convertir a España en uno de los países considerados más feministas de toda Europa. Luego repasaba un poquito los motivos por los que había caído en desgracia, entre comillas, era el término que utilizaba, y mencionaba, por ejemplo, algunas críticas de haber secuestrado el feminismo y de haberse un poquito apropiado del movimiento. También señalaba que algunas le reprochaban, incluso desde ámbitos feministas, haber pues generado más avances para la comunidad LGTBI y en concreto para las personas transgénero, más que por los derechos de las mujeres. Lo que sí había conseguido era ampliar los derechos para esta comunidad. Y luego también, lógicamente, mencionaba la ley del solo sí es sí, que señalaba que de forma general se consideraba que aunque había sido uno de sus grandes logros y que había realmente copado muchísimos titulares, pues también el hecho de que se hubiera rebajado las condenas mínimas y esto hubiera pues provocado la excarcelación o las reducciones de condenas de algunos condenados por delitos sexuales, pues había generado tal revuelo y tal polémica que la había hasta cierto punto pues condenado o señalado por este tema. Aunque fíjate que de Euronews señalaban que quizá uno de sus mayores errores fue no asumir o no aceptar que la ley debía ser reformada para evitar estas liberaciones o estas reducciones de penas, y que esto lo hizo el PSOE con el apoyo del PP, lo que ya dejaba a Irene Montero pues en una posición de ser blanco de todas las críticas y con un futuro político complicado. Oye, el acuerdo de inversión de 1.400 millones para proteger Doñana ¿también ha tenido repercusión en los medios? Sí, la verdad es que bastantes medios, desde Reuters, RFI, Voice of America, sobre todo medios anglosajones, aunque también, por ejemplo, Deutschlandfunk, se han hecho eco, ¿no?, de este acuerdo anunciado por el gobierno español, en concreto por el Ministerio de Transición Ecológica y la Junta de Andalucía. Y lo que destacan los medios internacionales son dos cosas. Primero, que pone fin al conflicto que había tenido bastante eco fuera de España con el plan para la ampliación de regadíos que amenazaba Doñana, que todos estos medios destacan que el Parque Natural de Doñana es uno de los humedales más importantes de Europa y que está en una situación muy crítica por el cambio climático y también por la sobreexplotación de los acuíferos ligadas a la agricultura. Y en este sentido pues destacan que el acuerdo al que han firmado Teresa Rivera y Juanma Moreno pues acaba con este conflicto y con esta ampliación de regadíos. Y luego les llama bastante la atención y subrayan la cuantía de las inversiones con las que se va a intentar proteger Doñana, ¿no? Y varios
propios medios subrayan eso, que además en este acuerdo prevé indemnizar a los agricultores que renuncien a cultivar, pues, o a tener, digamos, apostar por cultivos que requieren mucha agua y que en este sentido contribuyen a esquilmar los recursos, y que bueno, que esta puede ser una vía para proteger Doñana, aunque también se advierte que esto no significa que esté ya fuera de peligro. Además, también en la prensa internacional nos hemos encontrado con este asunto del acuerdo post-Brexit para Gibraltar. Sí, al menos lo han recogido bastantes medios británicos, alguno francés, sobre todo eran las palabras de Álvarez, ¿no? del ministro José Manuel Álvarez, que luego no se han visto traducidas en grandes avances, pero tenía una reunión prevista con David Cameron y él mismo creó un poquito de expectación o intentó hacer un poquito de ruido para ver si salía algo de esta reunión, señalando que España tenía confianza y veía con posibilidades con el cambio de ministro de Exteriores que se pudiera avanzar. Esto ha llamado la atención, ya te digo, de bastantes medios británicos, sobre todo, aunque todos ellos destacaban que el ministro español no había dado demasiados detalles, ¿no? Pero que sí que parecía que había una mejor sintonía y ciertas expectativas de que España y Reino Unido pudieran acordar algunas de las medidas o, digamos, de las normas o de las decisiones que después del Brexit pues más estaban sobre la mesa y preocupando, ¿no? Desde el uso del aeropuerto a otra serie de medidas que podrían tener al final una luz al final del túnel y quedar con un acuerdo entre ambos países. Y además hemos visto también como este movimiento que se está impulsando para poner límites a la utilización de teléfonos móviles en los adolescentes, en los niños, esto está teniendo repercusión también en el exterior, ¿no? Pues sí, bastante. La verdad es que al menos he encontrado reportajes en Euronews, en Libération, el diario francés, también en alguna otra emisora francesa. Es verdad que es algo que genera bastante preocupación y que es un tema de debate en muchos países de Occidente, el uso de las pantallas, el abuso de las pantallas entre los niños y los adolescentes, y en este sentido, pues bueno, tanto la televisión europea como el diario francés le han dedicado sendos reportajes. En el caso de Euronews han puesto especialmente el foco en digamos, las medidas que se estaban adoptando, también en estas iniciativas de padres, pues en Cataluña y en otras partes de España, pero especialmente la que se impulsó desde Cataluña para intentar prohibir los móviles en las aulas y también a nivel de padres. Libération también hablaba de este movimiento adolescentes sin móviles que estaba ganando fuerza en España, y se destacaba que bueno, a nivel de normas, pues había cierta disparidad, porque en España era un asunto que tenían las competencias las comunidades autónomas, y que en este sentido había algunas que habían optado por una prohibición total de los móviles en las instalaciones educativas al menos, y otras que habían seguido una línea más permisiva, aunque ponía de relieve que de momento las que habían seguido la línea más permisiva no estaban teniendo buenos resultados, y que cada vez aumentaba las peticiones por parte de padres y incluso de algunos expertos en este asunto, que pedían una mayor limitación e incluso que se prohibieran totalmente en los colegios y que se redujera el acceso a los menores de edad. Oye, hay un medio también marroquí que asegura que el Frente Polisario quiere aislar a Sánchez en el Parlamento. Sí, esto es un artículo que me ha llamado la atención. Luego, este es el titular, ¿no? El Frente Polisario quiere aislar a Pedro Sánchez en el Parlamento. Luego, en el desarrollo de la información, lo que hablan es un poquito de la Conferencia Europea de Solidaridad y Apoyo al Pueblo Saharaui, que se celebra ahora a principios de diciembre en Toledo, y donde el Frente Polisario pues ha previsto invitar a varios líderes políticos y quiere intensificar las relaciones con algunos diputados de Sumar, como Tesh Sidi, Enrique Santiago o Carlos Martín, con los que pues intentaría avanzar en la agenda saharaui. Recordaban que en 2022 el Polisario ya consiguió movilizar a varios grupos políticos para censurar o hacer un debate parlamentario en el que se pusiera el foco en el apoyo de España al plan marroquí de autonomía para el Sáhara, y podrían intentar algo similar para mantener un poquito este asunto en la escena informativa y quizá en la política. Pues Pilar de la Peña, gracias. Gracias a la Resistencia siempre. Los oyentes de La Cafetera sostienen este programa.
Hazte mecenas y únete ya a la resistencia cafetera. radiocable.com/mecenas. No esperes a otro momento. Hazte mecenas y únete ya a la resistencia cafetera. radiocable.com/mecenas. Es tiempo para la lectura. Tómate un respiro. Estamos en la cabaña junto al bosque. La chimenea está encendida. Hay 2 butacas. En una de ellas se sienta Esther López Barceló. Entre sus manos tiene su novela Cuando ya no quede nadie, de la editorial Grijalbo. En la otra butaca se sienta quien les habla, Fernando Berlín, y de pie se dirige a los oyentes que están sentados alrededor en la habitación, Pachi Freitez, con la misma novela entre las manos. Ofelia tiene el pelo cano. 47 años. Un dolor ciático que viene y va, y un padre muerto hace media hora. Permanece desde entonces quieta en la butaca, frente a la terraza, con las manos sobre el escritorio de madera y la mirada perdida en el cielo que se enciende de manchas rojas y amarillas. Es justo ahora el momento del día en que la luz huye hasta confundirse en el azul nocturno. Pero Ofelia no repara en ello porque, aunque sus ojos miran, ella no ve, solo escucha. Tiene clavada entre las sienes una melodía antigua, un eco de la infancia que resuena en su interior con el tono y la cadencia de su padre. Duérmete, vida mía. Esther López Barceló es historiadora, arqueóloga, es coordinadora de un aula didáctica de memoria democrática en Valencia, donde a través de esta experiencia vital has conocido la memoria histórica, ayudas a que otros la conozcan, y esto te ha llevado a escribir esta novela, Cuando ya no quede nadie, parte de tu experiencia personal. Bueno, parte, yo creo que cada vez cuando escribimos una novela o cuando creamos cualquier tipo de creación, ¿no? Cualquier tipo de producción artística, al final es una amalgama de recuerdos, de experiencias, de influencias literarias, y no sabría decirte qué es lo que ha tenido más peso, ¿no? Dentro de todo eso, pero sí que es cierto que hay una cosa muy clara, y es que he querido hacer un homenaje, pues en concreto a mi abuela, le he puesto el nombre y apellidos a la protagonista, y además he recogido algunas de sus vivencias, pero al final de todo eso queda pura y llanamente una novela de suspense, cargada de memoria, eso sí, y también cargada de mucha sororidad entre las diferentes mujeres que son protagonistas, que son Ofelia en nuestra actualidad, más bien en el 2007, y por otro lado Pilar y Lucía, que bueno, las vamos a conocer en nuestro pasado, que es su presente en la década de los 40. Es memoria, es una historia de suspense. Tiene antihéroes, heroínas silenciadas, decías. Bueno, es una novela, y es la historia de Ofelia, que no sabe nada de su historia familiar, ocultada durante 40 años. Hablas también de lo que significa precisamente el silencio de la guerra. Y en el funeral recibe una llamada, su padre ha fallecido, y en el funeral conoce la historia de su padre, ¿no? Bueno, sí va a conocer a un personaje que se llama igual que su padre, pero ella todavía no sabe por qué. ¿Cuál es la razón para que se llame igual? Ya desvelo desde aquí, y también lo hago muy pronto en la novela, que no es su hermano. Esto no es un telefilme de las 4 de la tarde, pero este señor sabe mucho más del pasado de su padre que ella misma, y la va a iniciar en un viaje en el que no solamente le va a dar a conocer ese secreto que ha llevado cargando 40 años sin saberlo, sino que también le va a abrir la ventana a un mundo nuevo, desconocido para ella, que es el de la impunidad del franquismo. Ella va a conocer de primera mano, por ejemplo, a esas mujeres que durante décadas se encargaron ellas solas de custodiar la memoria de los más de 2.238 fusilados que yacen bajo la tierra del cementerio de Paterna. Y después de conocer esa realidad, ya no volverá a ser la misma, todo cambiará. A partir de entonces habrá encontrado su lugar en el mundo. Claro, porque ella decide indagar en la historia familiar, y cuando empieza a tirar de los hilos se va encontrando muchas cosas. Cosas que tú recoges en el libro, aunque los incluyes dentro de la ficción, pero son hechos reales. No desvelas cuál es el nombre de la ciudad, pero sí hay un nombre de una ciudad.
y hay un bombardeo de un mercado. ¿Te refieres al bombardeo del mercado central? 90 bombas en minutos con un objetivo, acabar quienes hacían cola para comprar pescado. Forma parte también de su historia familiar, ¿no? Aunque es un acontecimiento real. Por supuesto, es que el bombardeo del mercado central en Alicante el 25 de mayo de 1938 yo creo que ha tocado, ha influenciado a prácticamente la gran mayoría de familias alicantinas. Es imposible, ¿no?, que ninguna te cuente una historia relacionada con ese hecho. De hecho, yo introduzco ahí el hecho que me hace siempre recordarlo, y es que le debo la vida a mi bisabuela Tomasa. Tomasa Parra es otra protagonista, bueno, un personaje secundario, mejor dicho, de esta novela. Es en la que despliego el realismo mágico que no me atreví a desplegar en el resto de la novela. Para mí es un personaje maravilloso, porque ella tiene un sueño premonitorio que le hace abandonar la cola para comprar el pescado, y eso le salva la vida a ella y a Gabriel. Pero es que eso fue lo que le pasó a mi bisabuela Tomasa. No sé muy bien si realmente tuvo ese sueño, pero ella no quiso hacer cola, y cuando la estaba haciendo le dijo a su hijo que no iba a aguantar 2 horas allí de pie para comprar pescado. Se marcharon. Sin embargo, mi bisabuelo Gabino, su marido, no sabía que mi bisabuela y mi abuelo no habían decidido comprarlo, y entonces cuando acabaron de caer las bombas se fue corriendo hasta el mercado y empezó a levantar los cadáveres uno por uno, creyendo que iba a encontrar en ellos, pues bueno, prácticamente la muerte, ¿no? Porque ver a tu mujer y a tu hijo muertos lo sería para él. Y eso también forma parte de la historia de la novela. He querido introducir algunos hechos familiares que a mí me han influido mucho y que siempre he querido homenajear, junto con otros desconocidos para mí, pero que también son reales. Por ejemplo, una historia que cuento en un capítulo que para mí es fundamental y no quiero desvelar mucho, que se llama Los árboles vacíos, en donde cuento la historia de 2 hermanas de un guerrillero que sufrieron una de las torturas más crueles que yo he leído sobre la dictadura franquista. No voy a decir qué es lo que pasa, pero ese hecho también hará cambiar para siempre la mirada de Ofelia. Los incorporas a la novela. Yo desconocía este capítulo. El bombardeo en el mercado central debió ser espeluznante. Decías, cayeron 90 bombas en minutos, ¿no? Sí, fue algo tan terrible que incluso salió en la portada de New York Times del momento. Fue uno de los hechos, digamos, pues más crueles, ¿no? Porque el objetivo civil de esas bombas fascistas, en alianza con las nazis, ¿no?, en esa alianza de la Operación Cóndor con Franco, lo que querían era acabar con vidas de mujeres y de niños, de, digamos, las personas más inocentes en cualquier tipo de conflicto civil. Lamentablemente ahora no nos parece nada nuevo, porque la tristeza tan grande es que estos hechos ya no son del pasado, sino que los estamos viendo todos los días en el presente con esta masacre en Gaza por parte de Israel, ¿no? Pero bueno, evidentemente es muy importante que también recordemos que eso también pasó aquí, en nuestra propia casa, ¿no? Y que por tanto podría volver a ocurrir alguna vez, y por eso es tan importante defender la democracia y los derechos humanos. Oye, aludías también, decías, el viaje para conocer el pasado lleva a Ofelia a conocer a las mujeres, a las guardianas de la memoria, que también existen. Por supuesto, sí. Aquí en Valencia llamamos las guardianas de la memoria, pues como te decía antes, a estas mujeres que durante décadas se atrevieron en el cementerio de Paterna a poner incluso manises, a poner azulejos con los nombres, la fecha de la muerte, del fusilamiento, mejor dicho, y la profesión, pues de su padre, de su marido, de su hermano, de quien fuera, pero como te decía, mayoritariamente son mujeres, y eso lo he querido contar a lo largo de toda la novela, que las mujeres hemos sido tradicionalmente educadas no solamente para cuidar de los vivos, sino también para cuidar de los muertos. Por eso los cementerios siempre están llenos de mujeres limpiando con los trapos las lápidas. Eso también lo introduzco porque yo también lo viví de la mano de mi abuela, a la que hago protagonista, Pilar. Pilar me llevaba de la mano por el cementerio de Alicante para ir a visitar a todos los muertos de nuestra familia, a los que ella conoció en vida y a los que no, y les contábamos, bueno, pues todo lo que había pasado durante las últimas semanas, ¿no? Y bueno, esa liturgia familiar, y que dice tanto de la sociología de género, ¿no? Me parece, a mí me parece apasionante, y también la introduzco la muerte desde todas las vertientes, ¿no? Y desde todas las miradas, porque es otro de los elementos que a mí me apasiona, y por eso estudié
estudié antropología física y forense, porque me interesa muchísimo cómo tratamos la muerte, y por eso es tan interesante ver cómo le pasa a Ofelia, que cuando se da cuenta de que estos hechos que denuncian estas mujeres todavía siguen impunes, no puede creerse que en una democracia consolidada y dentro de la Unión Europea todavía sigan miles de crímenes, no solamente sin investigar, sino completamente impunes, y todavía teniendo que luchar para que se saquen los huesos de debajo de la tierra y se les entregue a sus familiares. Me parece algo tan clarificador de en qué estado, en qué grado de democracia nos encontramos, que bueno, por eso siempre termino hablando de este episodio, el de las fosas de Paterna, porque me parece, bueno, pues que lo ejemplifica muy bien. Estamos hablando con Esther López Barceló de su novela Cuando ya no quede nadie, en la editorial Grijalbo, donde las protagonistas atraviesan estos escenarios, algunos de ellos reales, ocurridos durante la Guerra Civil, donde se aborda las heroínas silenciadas, los antihéroes, la memoria, el silencio. Y me decías, bueno, durante esa búsqueda ella descubre también cuál es la historia de su padre, al que condenan a muerte. Sí, es que claro, realmente ese es el nudo gordiano de la trama, ¿no? Resulta que a Gabriel, no sabemos por qué, no lo vamos a desvelar, pero le condenan a muerte. Y cuando le condenan a muerte, este hombre deja de ser ese héroe que su hija imagina, y resulta que nosotros, que le estamos viendo en su presente, no como Ofelia, nosotros que somos los lectores, sabemos perfectamente que este pobre hombre, Gabriel, cuando es condenado a muerte, se arrepiente de lo que ha hecho, pues porque es humano y porque no quiere morir. Y le dice a su mujer, que es Pilar, la madre de Ofelia, que por favor que haga lo que sea, pero que le salve. Y Pilar, que es una pobre mujer, una portera, que sus únicas herramientas disponibles, digamos, que son pues su cabeza, sus manos vacías, su plancha, sus agujas de coser, pues tiene con esas herramientas domésticas que idear un plan para salvar a su marido. Ella, que es huérfana, que vive sola en una portería, encontrará la forma de al menos estar cerca de conseguirlo. Nosotros ya sabemos un gran spoiler como lectores, y es que si Ofelia existe es porque Gabriel no ha caído muerto, ¿no? Pero digamos que ahí está el suspense. ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Será gracias a Pilar? ¿No será gracias a Pilar? También hay otras tramas secundarias, pero para mí fundamentales, como es el hecho de su gran amiga, Lucía, porque en esta historia hay tres mujeres que son protagonistas: Ofelia, Pilar y Lucía. Lucía es el nexo entre ambas, porque Lucía estará en el presente, pero también en el pasado, porque es la fiel amiga de Pilar. Y bueno, de ella sabemos muy poco, a pesar de que Ofelia se haya criado en la misma casa con ella, porque Lucía acaba viviendo con Pilar y Gabriel, pero Lucía, digamos que sigue siendo una gran desconocida para Ofelia. Y vamos a ir conociendo también por qué termina viviendo con Pilar y Gabriel, por qué esa estrecha relación, qué le ocurrió en el pasado. Todo eso también forma parte de esta trama de suspense. Ofelia pierde a su padre, recibe la noticia, regresa a su ciudad natal. Allí no solamente se reencuentra con el hogar de su infancia, sino también con ese pasado familiar que desconocía. Una novela sobre la memoria histórica, sobre el amor, sobre la fortaleza de las mujeres en la posguerra. Esther López Barceló, gracias de corazón en nombre de los oyentes de La Cafetera. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ti, que La Cafetera la llevo escuchando toda la vida y es un referente para todos. No esperes a otro momento. Hazte mecenas y únete ya a la resistencia cafetera. radiocable.com/mecenas. La Cafetera y Neutral presentan Plata o Plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos, o ganas o mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco,
morirías hervida sin darte cuenta. Estamos juntos. Somos un trío. ¿Nosotros vivimos románticamente juntos? Hola, habla con Walter White. Usted dijo que estaba casi muerto, ¿vale? Dijo que moriría en cualquier momento. Éramos capaces de ser y hacer todas esas cosas porque estábamos informados por grandes hombres, hombres reverenciados. Plata o plomo, el mundo a través de las series de televisión, a través de las películas, a través de los documentales con Ana Pastor Neutral. Ana Pastor, buenos días. Muy buenos días. Bueno, muy buenos días porque a vosotros nos han vuelto a meter en la espiral de la ansiedad y de la angustia. A veces pienso que esa noche me afectó. Bueno, no creo que todo. Lo que vino después fuera casualidad. Porque, madre mía, The Crowded Room, la serie que ha elegido esta semana Ana Pastor, creo que es una de las grandes apuestas de Apple, de todas maneras, pero es durita. Pastora, enfermedades mentales, cosa psicológica, una atmósfera envolvente. A ver, no hagas spoiler, Ferlin. No, pero esto se plantea hasta en el tráiler. Primero. Sí. Yo no había visto la serie, me hablaron de ella y te dije... Entre las varias opciones que te propuse, decidiste, venga, esta sí que no la conocemos. Y me puse a verla para ti, en realidad, y para la gente de la cafetera. The Crowded Room, como tú dices, es una de las apuestas de mucho tipo, ahora explicamos por qué, en Apple, no solo presupuestaria. Y entré a verla sin saber nada, por eso te decía que no desveláramos mucho. Entré a verla sin saber nada. Ahora tú me dices hasta dónde quieres que contemos. Para empezar, hay un reclamo que yo creo que está muy bien, y es que el protagonista es Tom Holland, un Tom Holland completamente cambiado. En los registros que le hemos visto hasta ahora, por supuesto en Spider-Man, no tiene nada que ver, incluso físicamente. Y a mí eso ya me parecía bien para empezar, ¿no? Y Amanda Seyfried, que también se ha convertido en un mito, sobre todo generacional, ¿no? De la cultura más actual que hay entre millennials y zetas. Así que por ahí entré bien. No sé tú qué tal así de entrada, antes de contar de qué va. A ver, claro, yo he llegado con algo de información porque, bueno, entre otras cosas, en el tráiler dan algunas pistas de cuál es el dilema al que se enfrentan los investigadores. Y esto ayuda. Es un thriller psicológico ambientado en Manhattan en el año 79. Arrestan a un joven por un crimen espeluznante y una investigadora tiene que resolver el misterio que se esconde detrás de esto. Te voy a decir una cosa, lo que he estado es haciendo un poco revisión de dónde nace el proyecto, cómo surge el proyecto, y sabes que está basado en una historia real, relativamente basado, porque no tiene, pero está inspirada en una figura y en un caso real. Y entonces esto, claro, he llegado a la serie desde otra perspectiva, pero el propio clima en el que te envuelve sí que te da algunas primeras pistas un poquito sobre lo que estamos debatiendo, ¿no? Asfixiante, sí. Es verdad que la primera escena, que creo que es, si entras sin saber, que yo agradezco, ya sabes, no conocer mucho de las tramas, bueno, estás viendo de espaldas a uno de los personajes caminando por Nueva York, identificas rápidamente que está en Nueva York, en Manhattan, pero siempre le ves de espaldas. Y la primera escena te lleva por una zona en la que de repente ves uno de los teatros principales de esa zona y se ve cómo se anuncia una actuación de Frank Sinatra. Por tanto, ya te está hablando que es Nueva York, pero que son los 70. Y lo siguiente que ves es una especie de persecución o de seguimiento a alguien. Dos chicos jóvenes, un chico y una chica, que sacan una pistola y disparan dentro de una multitud a una persona en concreto. Y ahí empieza la trama. Uno de ellos es detenido, el chico, que es Tom Holland, y una responsable psiquiátrica, que es la otra actriz, pues lo primero que hace es hablar con él para saber por qué estaba allí, por qué intentaba matar a la otra persona, dónde está la chica que estaba también en la escena, etcétera. Hay cristales por todas partes. Indicios de forcejeo, sangre en el suelo. ¿Y la chica? No hay ni rastro de ella. Yo creo que la mató. ¿Qué has hecho? No ha sido un tiroteo improvisado. Está escondiendo algo. Y a partir de ahí, donde solo parece un thriller o un intento de asesinato, como tú dices, se abren 1000 opciones basadas en un hecho que no ocurrió en Nueva York, sino en Ohio, creo recordar, y que habla de un espeluznante asesinato que no es este, porque este no se lleva a cabo. Se ve como el tipo al que disparan sale corriendo. Por tanto, me parece que el arranque está bien.
Hay cristales por todas partes. Indicios de forcejeo, sangre en el suelo. ¿Y la chica? No hay ni rastro de ella. Yo creo que la mató. ¿Qué has hecho? No ha sido un tiroteo improvisado. Está escondiendo algo. ¿Qué pasó en esa casa? ¿Dónde están todos? Fíjate que algunas de las críticas que se han publicado precisamente insisten en el interés de los realizadores por mantener el elemento sorpresa, pero como el tema de la serie se hace obvio relativamente pronto, decía Los Angeles Times, pues se rompe esa cosa, porque es fácil intuir por dónde va la historia. ¿No te lo ha parecido? No, yo debo ser muy tonta, Fer, porque como entré muy abierta y muy pensando, oye, ¿de qué va esto? Pensé que tenía más que ver con resolver ese intento de asesinato y que había detrás, ¿no? Un intento de robo, un tipo que dispara en la calle, ¿qué hay detrás? De hecho, he visto que una de las críticas es en cuanto a la trama, si se desvela muy rápido o no, como tú dices, y hay otra crítica que me ha dejado muerta, que es salvaje contra Tom Holland. Que dicen que es desacertadísimo haberlo puesto y que está muy muy mal. A mí me parece que está increíble. No sé si va a ganar algún premio o no. También es verdad que yo no soy una experta en interpretación, pero fue uno de los alicientes, como he contado, para verla, ¿no? No sé si tú has visto que físicamente está como deconstruido. Sí, absolutamente. No tiene nada que ver con ninguno de los personajes que he interpretado antes y a mí me parece que ese sí que puede ser uno de los aciertos de la serie. ¿El ambiente en el que te rodea no te ha parecido un poco asfixiante? ¿No te ha parecido un poco angustiosa? Eso es lo que claro, yo voy más avanzada que tú en los capítulos, pero lo llaman miniserie porque son 10, que es verdad que me has chocado que la llamen miniserie siendo 10, ya nos hemos acostumbrado a que miniserie sean 3, 4, ¿no? Bueno, son 10 capítulos que están en Apple. Sí que es verdad que según vas avanzando esa atmósfera un poco asfixiante, amarillenta, te diría, y que te está llevando hacia algún lado que no sabes cómo es, incluso él, ¿no? En sus rasgos físicos cada vez te va llevando a un chico que no es el del principio, mucho más amoroso y majo, pero no quiero desvelar mucho, pero te lleva hacia otro lado, ¿no? Tengo lagunas. No son las únicas personas que conoces que han desaparecido. ¿Crees que son sus víctimas? ¿Y si todo esto ha sido culpa tuya? No pensarás que yo estoy detrás de todo esto. Y creo que hacer la crítica al elenco me parece increíble. También hacen crítica al derroche económico que han hecho. No sé muy bien si es en el casting, porque tampoco, o sea, es un rodaje en Nueva York y simulan los años 70. Y luego también hay una parte de la serie que juega mucho, eso lo habrás visto, con dos líneas temporales, ¿no? Hay una elipsis. Tú empiezas en ese momento de Nueva York y la investigadora lo que hace es irse al comienzo de la historia, cuando este chico era un poquito más joven, y te cuenta cómo él estaba viviendo en una familia de una madre soltera que está con otro tipo y que el tipo pues se intuye que es bastante hijo de puta con el niño, ¿no? Y ahí te empieza a hablar de cómo le ha impactado a él como niño. Por cierto, uno de los personajes que aparece es el protagonista de Fauda, que hemos hablado de él también aquí en Plata o Plomo, que se fue cuando empezó el ataque a Gaza, se fue allí, se alistó en el ejército israelí porque él es israelí y aparece también como personaje después de estar en Fauda en esta miniserie, que además hace de israelí, o sea, no cambia de papel. La serie está en Apple TV y es interesante una cosa porque hay un documental en Netflix porque está inspirado en un libro. No voy a avanzar mucho, aunque en el interrogatorio de los primeros capítulos se deduce un poco de qué va la historia, porque el dilema que tiene que dilucidar en la investigación es si es culpable o no es culpable, si está mintiendo muy bien o no está mintiendo muy bien, si ha sido el actor principal de los crímenes o no. Pero hay un libro que se llama The Minds of Billy Milligan, de Daniel Case, que es el que dice que se leyó Tom Holland para prepararse el papel, y el documental en Netflix. Por fin habían sacado a ese tipo de las calles después de aterrorizar a todo el barrio, a una milla del centro. Cuando detuvieron al sospechoso, el alivio era notable en todo el campus. La gente sintió que fue muy rápido y estaban agradecidos. Pero también sé que había personas que dudaban y decían, ¿han detenido a la persona correcta?
porque esto está basado, como digo, en una historia real. En una historia real y en un asunto, en fin, de la que no deberíamos dar muchos datos porque se puede romper el efecto sorpresa. Pero para aquellos que por casualidad sí la hubierais visto, The Crowded Room, que sepáis que hay también un documental en Netflix con lo que podríais complementar esto y un libro que lo acompaña sobre la historia en la que se inspiró este caso. Me parece bien y además me gusta que hayas venido a mi terreno de no hacer muchos spoilers y a cambio de tu generosidad prometo para la próxima cita con la cafetería Neutral, para la próxima cita de Plata o Plomo prometo algo amable o cómico o me buscaré la vida para traerte algo un poco menos sufrido. Bueno, que sepas que yo me estoy viendo estos días Los Visitantes, pero la reedición que hicieron en 2009. No, la de 2009. Y no está mal. Oye, estoy bien entretenido. Que yo, era una de mis series favoritas y a la vez me daba miedo cuando Diana se comía la rata gigante esa, ¿no? Claro. Pues de eso intenté hacer alguna aproximación, pero ya ha envejecido muy mal la serie. Lo que pasa es que la de 2009 no está mal y es entretenida y es así amable, como ya sabes de qué va la trama y es una cosa así, pues me la estoy poniendo por las noches. Solo tiene 2 temporadas, o sea, no debió tener mucho éxito, pero no está mal. Buscaré. Pero bueno. Ana Pastor, Neutral, gracias. Gracias. Peggy 18. Bueno, los viernes ya sabéis que también dedicamos un tiempo aquí en la cafetera a hablar del mundo de los videojuegos, del entretenimiento digital, y lo hacemos siempre en compañía de algún oyente de la cafetera con algunas propuestas. A veces son títulos de juegos, a veces nos descubren universos paralelos en el mundo del entretenimiento, otras veces son cosas de la propia industria, batallas entre las empresas que diseñan y fabrican videojuegos, y a veces son cosas mucho más pedagógicas como hoy. Hoy vamos a hablar con José Manuel Cuñat. Señor Cuñat, muy buenos días. Buenos días. Oh, gracias, José Manuel, porque fijaos, sabéis que él tiene una academia donde, entre otras cosas, enseñan informática, programación a niños, a jóvenes, y, entre otras cosas, abordan la creación de los videojuegos, la creación de videojuegos. Y hoy nos ha propuesto, vamos a hablar de algunas herramientas por si algún padre, alguna madre, alguien que nos esté escuchando se quiere iniciar en esto de los motores de videojuegos para aprender, ¿no? Sí, exacto. Es un poco por si alguien estaba pensando o se había planteado hacer un juego, o su hijo o su hija tiene interés en esto y no sabe muy bien a dónde acudir o no tiene la facilidad de tener un sitio cerca donde hagan esto, pues un poco que le puede instalar en el ordenador porque tiene curiosidad y un poco con qué podría empezar. Motores de videojuegos para aprender desde la más temprana juventud a crear videojuegos desde un punto de vista educativo, claro que se basa en las experiencias que tú tienes en las clases. Y porque ¿qué tal? Les cuesta mucho a los alumnos entrar, porque yo lo veo, si tal y como me lo planteas, desarrollar un videojuego me parece un universo complejísimo, pero tienes a niños incluso aprendiendo, ¿no? Sí, tengo niños desde 8 años, entonces pues con los más pequeños solemos empezar por Scratch. Scratch es un programa que conocerá bastante gente, que se utiliza en primaria, incluso en cuando hay aulas de informática en los coles, pues utilizan Scratch la mayoría de veces. Entonces es un entorno muy simple en el que se programa arrastrando bloques de colores, seguro que alguien lo conocerá. Entonces los bloques cada uno son una sentencia de programación y entonces con eso se van montando como si fuera un puzzle y con eso se va construyendo el código del programa. Entonces es muy intuitivo para los críos, no tienen que escribir, con lo que, claro, no escribir, normalmente a esta edad no han tocado un teclado, entonces yo me encuentro muchas veces que cuando tienen que poner algo escrito como el nombre del archivo, sin más, o el nombre del juego, se tiran una hora porque no saben dónde están las letras en el teclado. No es una cosa que uno no se plantea, pero funciona así. Entonces, si tuvieran que escribir código, pues sería muy complejo. Y, sin embargo, arrastrar y soltar, pues es sumamente intuitivo y fácil para ellos. Entonces, aprenden casi sin darse cuenta. Scratch, además, es un software que está creado por el MIT de Estados Unidos precisamente para enseñar programación. Entonces, está previsto para esto. Funciona en cualquier ordenador, funciona en un navegador web, da igual que tengas un ordenador viejísimo, el Scratch funciona en casi todos sitios. No necesitas instalarlo porque funciona a través de la propia página web.
Entonces, es una gozada. Luego, además, tiene una comunidad entera que crea videojuegos y en cualquiera de los juegos que tú tienes en la página de Scratch mismo, tú puedes entrar y ver el código, con lo que es una forma de aprender también. Pues me interesa esto, pues he visto uno que está guay. Entonces, es muy simple para los críos, sobre todo. Estoy viendo algunas de las creaciones y porque están también publicadas en la propia página web, pero sí. Algunos tienen una pinta estupenda. Sí, hay gente que se le ocurre un montón. De hecho, yo a cuando llegan a un determinado nivel, normalmente cuando llevan 1 o 2 años conmigo, ellos ya empiezan a querer más y entonces con tienen la desventaja, por otro lado, que cuando te quieres complicar con el juego, como los bloques ocupan un montón de pantalla, llega un momento que tienes un mogollón de bloques tan gordo que no encuentras el código. O sea, es muy complicado hacer juegos difíciles, pero sin embargo en la página de Scratch hay gente que hace juegos en 3D con esto que dices, en principio no es un motor de 3D, no puede representar gráficos en 3D. Lo hacen haciendo cálculos matemáticos con la poca capacidad que tiene Scratch para calcular, ¿no? Entonces es una pasada. Hacen cosas súper complejas. Estoy viendo, ha saltado uno de los juegos de fondo que estaba abriendo. Algunos tienen algunas animaciones que están muy trabajadas. Es una herramienta aparentemente sencilla, pero que permite, con un poquito de ingenio, permite hacer cosas muy, muy creativas. Sí, hacen cosas alucinantes. Otra de las limitaciones que tiene es que tú no puedes jugar. Una de las cosas con las que ellos se quejan, ellos cuando tienen pues 10 años, ellos y ellas, 10, 11 años, empiezan a tener móviles. Entonces, ¿me lo puedo llevar en el móvil? Yo quiero probarlo en el móvil. Entonces, no pueden probarlo en el móvil porque Scratch no está preparado para una pantalla táctil, por ejemplo, o para ese tipo de cosas. Entonces, tienes esa limitación y luego que tampoco pueden ejecutarlo en un ordenador sin el propio Scratch. O sea, tú puedes abrirlo en Scratch y ejecutarlo, pero fuera de ahí no. Entonces, eso, cuando se hacen un poco más mayores, tienen ahí una pega con Scratch. Como para iniciarse, el tamaño de la pantalla es pequeñito, ¿no? Estoy viendo que los juegos son pequeñitos. Sí, la pantalla no te deja hacer la más grande de 440x360, que es mínimo, o sea, es más pequeño que la pantalla de un móvil. Lo que tiene de ventaja es que los gráficos son vectoriales, que esto igual es demasiado técnico, pero básicamente los gráficos vectoriales es como se diseñan los logotipos, que los puedes hacer todo lo grande que quieras, que no pierden calidad. Entonces, lo que sí que puedes es ponerlo a pantalla completa y entonces el juego crece, digamos, se hace la pantalla grande. Y si los gráficos están hechos en Scratch no se ven afectados, o sea, no pixelan, ¿vale? Se ven exactamente igual. Pero sí que tienes que diseñar ahí una pantallita que es enana. Porque hay que dejar mucho hueco para los bloques. Nos has traído varias propuestas, porque luego está el Turbo Warp, el Develop y el Godot. Y tú, a tus propios alumnos, esto... ¿Cómo eliges sobre qué programas trabajan? ¿Un poco por el nivel que tengan ellos en estas herramientas? Yo empiezo primero con Scratch siempre. Tengan la edad que tengan, Scratch es programación y como es programación, tengan la edad que tengan, aprenden a programar de verdad. O sea, es código y el código tiene las mismas estructuras que tendría un código cualquiera, de cualquier otro tipo, y entonces aprenden muy bien ese tipo de cosas. Luego, normalmente no utilizo Scratch puro, sino que utilizo otro que se llama Turbo Warp, que es el otro que quería hablar, que básicamente es Scratch, pero como potenciado. Scratch es código abierto, entonces cualquiera puede cogerlo, modificar ese código y hacerse una versión propia. Entonces Turbo Warp es una versión que está contemplada oficialmente por Scratch, o sea, la enlazan ellos mismos como una versión que es muy buena y que tiene otras ventajas extra, como por ejemplo se puede cambiar el tamaño de la pantalla, que es una de las desventajas del otro, o permite que puedas tener la pantalla con el fondo negro, que parece una chorrada, pero cuando llevas un rato con el fondo blanco, porque Scratch tiene el fondo blanco, te quema los ojos, o sea, es que estás ya ahí con las pestañas que se te caen. Y este permite el modo oscuro, que está muy bien. Y luego para las animaciones tiene papel cebolla, como si fuera la animación tradicional de toda la vida. Entonces, como en Scratch tú puedes hacer animaciones, por ejemplo, para un personaje cuando da pasos, pues digamos que aquí te permite ver el paso anterior e incluso 2 anteriores o 3, según lo programes. Entonces tiene una serie de, pues como de ventajitas extras sobre Scratch, pero acaba siendo Scratch, o sea que tiene los mismos problemas, vaya. Entonces yo empiezo por aquí. La primera idea es empezar con Scratch. ¿Y alguno de tus alumnos te ha impresionado alguna vez en el resultado, en la creatividad o en la propuesta que diga, joder, pues esto es un juegazo? Sí. Salen cosas alucinantes a veces. Sobre todo a nivel gráfico, hay algunos que destacan a nivel gráfico que no te lo crees, que dices, ¿cómo acaba de dibujar eso? Se acabó de enseñarle a dibujar con unas herramientas bastante malas, porque es muy básico, y hacen dibujos alucinantes, y luego con los propios juegos tienen ideas súper locas. Sí. Ideas que a uno no se le ocurre. Yo intento que clonen siempre desde el principio videojuegos que ya existen,
pero es igual, tienen ideas locas que acaban utilizando, o sea, entonces de vez en cuando ahí te das cuenta de que sí que van pensando en la línea del desarrollo, porque se les ocurre, pues ahora que molaría que hiciera no sé qué, y entonces dices, ala, pues está pensando en más cosas, ¿no? Pues como por ejemplo que una nave coja un bonus y cambie de tipo de disparo y entonces dispare más rápido, o dispare más disparos a la vez, o ese tipo de cosas, ¿no? Claro. Mejoras, una tienda. Pues estamos cogiendo cosas, pero no valen para nada. Habría que poner una tienda para cambiar de... Entonces, por eso cuando empiezan con ese tipo de cosas, ya necesitan un motor un poquito más avanzado, porque Scratch ahí es muy pesado. Hacer una tienda en Scratch con botones, eso es demasiado alimental. Entonces ya paso a otro un poco más motor, más profesional, digamos. Claro, tienes el Develop, ¿no? Sí, el GDevelop es un motor que está escrito en JavaScript y que funciona también en un navegador y que puedes utilizar en un navegador web o te lo puedes descargar a cualquier sistema que tengas, incluso al móvil, que ahí no sé muy bien, eso no lo he probado, no se me ha ocurrido probar en el móvil porque la pantalla es como muy, muy llena de código, no sé cómo se hará. Pero vamos, ellos lo que prometen es que puedes crear el juego sin programar código. En realidad no es que no programes, porque funciona con eventos, entonces pones una condición y a esa condición le asignas una acción. Entonces, en realidad sí que estás programando, pero no escribes código y tampoco son bloques. Es una cosa a mitad de camino. Lo simplifica mucho, lo hace que sea muy fácil y luego tiene un montón de cosas que están ya como prehechas en el motor, que es de lo que se trata un motor. Un motor, básicamente, que no lo he explicado al principio, es que tiene cosas que ya están prefabricadas, digamos. Entonces, cosas que vas a hacer sí o sí, por ejemplo, imaginaos que es un juego de plataformas, el personaje necesita una gravedad para caerse y necesita que tú te toques un botón y entonces salte, ¿no? Bueno, pues eso, la gravedad no existe, o sea, la tienes que poner tú. Entonces, los motores, por ejemplo, el GDevelop, pues lleva ya esas cosas integradas. Entonces, tú le pones a un personaje, que es una imagen, un behavior que se llama, que es un comportamiento, tú le pones un comportamiento y le dices, este es un personaje de plataformas. Entonces, él te pone todo el teclado, ya tienes las teclas para que funcione, tienes el salto, tienes la gravedad implementada, y entonces solo tienes que decirle pues la gravedad, más gravedad, menos gravedad, que salte más, que salte menos, que corra más, que corra menos, ¿sabes? Con unos parámetros numéricos. Mucho más sencillo y está todo implementado, digamos. Entonces, en Scratch lo tenías que hacer todo, entonces cuando pasan de Scratch a con este como que respiran, porque pueden hacer muchas más cosas con mucho menos esfuerzo. Es que estoy alucinando porque en realidad esta es la gran profesión del futuro, o una de las grandes profesiones del futuro. Que niños, que chavales empiecen a tener conceptos como eso, el de los comportamientos, es una oportunidad para ellos extraordinaria, ¿no? Y sí. Cuando tú hablas con ellos, por ejemplo, ¿qué tipo de temáticas eligen? Porque supongo que los juegos espaciales, como decías antes, pues una navecita que tiene que ir a hacer tal, los juegos de deportes, es decir, los espacios que ya conocemos, ¿no? Pero ¿te sorprende alguna vez que de pronto tengan una idea muy disruptiva? ¿Qué tipo de contenidos les gustan? Bueno, pues a ellos casi todos les gusta mucho el tema del Roblox, casi todos vienen de jugar a Roblox, casi todos tienen una Switch, entonces tengo algunos que van más por el lado del Zelda y de las grandes aventuras, tengo unos grupitos así como más de ese rollo, y luego tengo otros, los más críos ahora están jugando más a juegos tipo Roblox o como el Minecraft, eso es lo más habitual, porque claro, son muy pequeños. Entonces luego, conforme van creciendo, ves que van cambiando de rollo, ahora están todos jugando a un juego tipo Battle Royale, o hay algunos que juegan al propio Fortnite y otros a otros de ese estilo. Pero a la hora de hacerlo, claro, yo les digo, aquí no vamos a hacer ese tipo de juego es como muy bestia. Y entonces tenemos que basarnos en algo más, pues como eran antes, más arcade o más plataformas. Entonces, como casi todos han tocado también algún plataformas antiguo, porque si vienen aquí es que o tiene un padre o una madre que ha jugado a un videojuego de pequeño y entonces ya han visto un Super Mario, o han visto un Sonic o ese tipo de juegos, ¿no? Entonces nos enfocamos más hacia ahí. O de naves, como tengo la arcade aquí, pues les pongo algún juego de naves de estos que se ven en vertical, de los de scroll vertical, de los que corría hacia abajo, como el 1943, ese de aviones, pero bueno, de ese rollo. El Xenon 2, bueno, pues juegos de ese tipo, de una nave que va por el medio y entonces las cosas vienen, ¿no? Como que vas hacia arriba. Claro.
Claro, para los más avanzados ya necesitas, exigencias Sí. más avanzadas necesitas ya otro motor, ¿no? Sí, el GDevelop al final otra cosa que tiene es que tú puedes exportar puedes exportar directamente como aplicación nativa a Android y a iOS, que eso les encanta, o sea, poder llevártelo en el móvil, eso es lo que piden desde el primer día. Si se lo pueden llevar en su móvil, enseñárselo a los colegas, eso es lo máximo. Pero tiene una pega con el tema 3D, que lo están desarrollando. En 2D va muy bien, tiene un montón de cosas, pero no tiene un motor 3D desarrollado, lo acaban de empezar a hacer y entonces está como muy en pañales. Entonces, para cuando ya quieren algo más de 3D, que vienen todos diciendo, yo quiero usar Unity, que Unity ya hemos hablado alguna vez aquí y es el que tuvo el problema de que quería cobrar a los desarrolladores un porcentaje y tal, ¿no? El problema con Unity o con ese tipo de motores, que son motores comerciales, que te los dejan instalar gratis, es que en cualquier momento te pueden cambiar el chip y ahora ya no es gratis, ¿no? Entonces, hay uno similar que se llama Godot, que es libre, código abierto también, y que es lo mismo que los otros, es multiplataforma y tal. Ese sí que te tienes que descargar la aplicación porque ese es un editor ya profesional, digamos, o sea, es del nivel del Unity. Tú puedes importar tus modelos en 3D, crear materiales, escenas complejas, o sea, ese ya es un software de diseño de videojuegos de verdad. Wow. Entonces, en este ya hay que programar de verdad, ¿sabes? Este tiene su propio lenguaje de programación y si no puedes utilizar C#, que es el que utilizan los otros, el que utiliza Unity y tal, y entonces ya se pueden introducir en utilizar un lenguaje que les va a servir luego, pero ya ahí es escribiendo, o sea, ahí ya tiene que controlar una serie de cosas. O sea, yo esto ya lo veo para gente más avanzada. Mayorcitos o que hayan probado el otro o que ya vengan de que hayan tocado programación antes, porque si no se volverán locos. Claro. Bueno, pues son los motores de videojuegos para aprender con los que el propio José Manuel Cuñat enseña a sus alumnos. Oye, te voy a preguntar una cosa. El otro día Pedro Torrijos puso un tuit que me pareció maravilloso. Decía, ¿cuál es para ti el videojuego más importante de la historia? Allí había de todo. Había gente que decía el Pac-Man, otros la Abadía del Crimen, otros, pues, no sé, es que había el Space Invaders. Claro. A mí me parece que el Space Invaders quizá fue uno de los más disruptivos, porque es icónico, o el Pong, a lo mejor, porque quizá como era de los muy primeros, yo era muy del Livingston, supongo, pero claro, como para declararlo el juego más importante de la historia, ¿a ti qué te parece? ¿Qué dirías así a bote pronto? Pues yo creo que cada uno ha tenido su momento. El Pong tuvo un momento que se convirtió en uno de los más importantes, de los importantes, porque sentó unas bases que luego se han seguido. Pero yo me inclinaría más hacia el Pac-Man. Yo creo que el Pac-Man o el Tetris a lo mejor también, ¿no? El Tetris también rompió un montón de moldes. Es que claro, cada uno tiene su peculiaridad. Entonces yo creo que han ido rompiendo moldes unos cuantos. Sí. Pero el Pac-Man es que tiene de especial el tema de la inteligencia artificial en los fantasmas, que cada fantasma tiene una inteligencia distinta y se comporta de forma distinta. Eso era una época en la que salió, que eso era una cosa futurista totalmente. Me parece muy alucinante para su época por eso, por cómo se funciona. Aparte que no era tampoco no eran matamarcianos de la época, que era lo que se hacía, o sea, todos eran de matar. Y este es un juego en el que tampoco el fin es matar, sino comer. Entonces, no sé, tiene ahí una temática totalmente disruptiva con lo que había. Y además, el tema de cómo está hecho. José Manuel Cuñat, gracias de corazón, muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros.